tengo que enseñar es a no botar basura, pero no a irle a recoger la basura al vago sinvergüenza que la echas con irresponsabilidad. Estuvimos a punto de caer al abismo y una piedra muy grande detuvo la marcha de él. Porque la vida es cíclica, es como una espiral, ¿no? Entonces tú das y recibes. Que vengan a este país que es maravilloso, Ecuador. ¿Qué somos los peninsulares? Gente que ama. Nosotros no abandonamos a nuestros viejos. Nuestros viejos no están en asilos, están en nuestras casas. Esa es una deuda que tiene el Estado como tal y por supuesto los gobiernos con la provincia de Santa Elena, con la península de Santa Elena. No se invirtió lo justo y lo necesario en Santa Elena. Hablo del todo el contexto general de los 3 cantones. Gente, ¿por qué se habla de pobreza y de desnutrición? Que a mí no me cabe en la cabeza si nosotros tenemos pescado. Es por la mala educación de los mismos padres hacia los hijos en la alimentación. Porque los chicos son imitadores. Si tú eres un buen padre de familia, tu hijo va a ser un buen hijo. Se ve como un tractorestima. Es decir, que tú quieres ir destruyendo todo en base a tu estima. No, por eso se llama autoestima. Para exigir, si hacen 100 oficios, alguno le ha de llegar para que lo lea el ministro. Tú decías antes de que estuvimos unidos, sí, y eso hace falta en la provincia. Mi madre decía una frase que ahora está de moda. Es que mi niña está adelantada a la época. Ella sabe más, pero no era que yo sabía más, yo leía. Yo aprendí a leer a los 5 años. Nos convocamos como universidad, el rector nos convocó a los estudiantes, a los trabajadores, a la comunidad para lo de la provincialización. Estamos en otro programa de Santa Elena TV, estamos con Hilda Díaz Cáceres, de Salinas, Ecuador. A usted le dicen la tía Hilda. ¿Por qué le dicen la tía Hilda? Bueno, eso es un regalo de mis niños. Yo fui maestra jardinera, luego trabajé en la universidad y los niños que estudiaron conmigo en el jardín nos reencontramos en la universidad y dijeron, mira, ella es, no es, sí, ella es la tía Hilda. Señora, ¿usted es la tía Hilda? Sí, yo soy la tía Hilda. Y entonces en la universidad se popularizó el nombre de la tía Hilda acompañado. Y entonces tuve más de 9.000 sobrinos cada año académico. ¿Más de 9.000? Más de 9.000. Eso viene desde el jardín. Sí, ya desde el estos chicos jardín. ya se graduaron. Ya son profesionales, muchos de ellos. Sí. ¿Y usted trabaja en la UCSE? ¿En qué parte? Trabajé en distintos lugares. Empecé como coordinadora académica del vicerrectorado, luego como coordinadora de los técnicos docentes, que era un auxiliar de la academia para la planificación y control de esta y mejoramiento de la misma, ¿no? Luego fui nombrada en 2 ocasiones como directora del Departamento de Bienestar Universitario. Un periodo maravilloso de servicio a nuestros estudiantes de manera más directa, en una vinculación humanística y profesional. Y terminé como coordinadora del Departamento de Cultura, ¿no? De un espacio que se creó por la certificación de la universidad como vinculación con la colectividad o con la comunidad. En el Departamento de Bienestar, ¿qué se hace? ¿Qué nomás? Bueno, es un equipo multidisciplinario. Hay psicólogos, médicos, odontólogos, los encargados de las becas que en esa época se daban por el IESE y a nivel internacional. Y quien les habla, pues era la que hacía el acercamiento con los jóvenes, con sus problemas personales y se los derivaba, por ejemplo, a la psicóloga, problemas médicos que a veces no querían, los chicos tenían resistencia o no tenían tiempo, los de la noche, por ejemplo, de hacerse ver oportunamente porque daban prioridad al trabajo y su salud se deterioraba y se lo comprobaba dentro de las aulas por informes que nos daban a veces los maestros o los técnicos docentes que hacían observaciones de ellos. Entonces era un vínculo muy hermoso con ellos, una cuestión humanística maravillosa. Creo que eso fue uno de los campos que me llenó de satisfacción. Trabajé como maestra de comunicación
de lenguaje y comunicación con los que ahora ya son los primeros abogados de la UCSE, y fue una experiencia lindísima, muy linda, porque te puedo contar, Sí, sí. fui atrás del CAT, yo me confundo con la judicatura y esas cosas, creo que era la judicatura, y estaba un señor que era el juez. Yo me metí ahí equivocadamente. Entonces le digo, es que yo busco a X personas. Me dice, no, eso es al otro lado. Esto es la judicatura, me parece que me dio. Entonces en eso, un chico que sale de ahí, apellido Zambrano, dice, tía Hilda. Y el juez me dice, usted es la famosa tía Hilda. Uy, le digo, a ver, ¿cómo así? Entonces dice, porque este es mi secretario. Qué eficiencia, qué calidad de profesional. Y él siempre me habla de su maestra de lenguaje. Entonces, esos son los regalos que recibimos los maestros, ¿no? El cariño, el elogio o el haber sembrado cuestiones hermosas que uno las da sin pensar a esto para que me reconozcan, sino para que ellos sean felices y puedan ejercer mejor su profesión. En esa época había en la UCSE un laboratorio de inglés, y yo los llevaba para utilizar los instrumentos que habían. Entonces yo los ponía a que ellos se escuchen, a dar disertaciones, porque yo había escuchado que en el Congreso en esa época estaban por aprobar la ley donde iban a ver las exposiciones verbales de parte de los abogados. Entonces le digo, chicos, ustedes tienen que prepararse, ustedes van a estar debatiendo, discutiendo su caso frente a los jueces, frente a un público, como en los países anglosajones. Digo, ay, qué chévere, yo ya quiero ver a mis abogados ahí. Y estábamos recién en primer año, ¿no? Entonces, mire, esos sueños se han hecho realidad. También era el proyecto de que íbamos a ser provincia. Y los chicos les decía, mire, si somos provincia, me gustaba leer mucho, nosotros tenemos, ustedes como profesionales, cuando se gradúen, tendrán derecho a un puesto de secretario. En todas las instituciones públicas que se crearán en la provincia, debe haber el secretario, un abogado, aparte de los jurisconsultos en su propio campo, pero el abogado, de verdad, tía, sí, y hagan esto, y bueno, una experiencia maravillosa dentro del contexto. Volviendo a lo del jardín, bueno, fue algo muy hermoso que viví durante 20 años aproximadamente. Cuando yo regresé al Ecuador, puse un jardín gratuito, porque no había la cultura de jardín, solo había un lugar que se llamaba maternal en el ejército, donde iban los niños y recibían lo que aparentemente era el jardín. Se creó el jardín del Colegio Rubira y nosotros yo creé ese jardín. Luego escuché de una donación de un edificio para que ahí funcione un jardín. Una maestra generosa, jubilada, que luego falleció, había dejado de herencia, no tuvo hijos, su hijo falleció y dejó de herencia una casa preciosa donde funciona el jardín Rosa Álava de Vicuña, Rosa Victoria Álava de Vicuña. Ese local se lo iba a perder porque nadie sabía de la existencia y por alguna cosa de la vida escuché que existía eso. Bueno, junto con una supervisora y otra amiga maestra, nos fuimos a la Dirección de Estudios de Guayaquil, nos dio una gripe terrible porque en los archivos tuvimos que buscar dónde estaba esa acta de donación, esa escritura, y la conseguimos. Y hicimos todo lo posible e imposible para que se creara, y se creó el primer jardín fiscal en Salinas y La Libertad, que eran juntos, para que ahí funcione el famoso, yo le digo famoso porque tiene fama de ser un excelente jardín de infantes, un semillero de los niños para que en el mañana sean hombres o mujeres profesionales y de buen vivir dentro del contexto peninsular y provincial y del mundo, porque tengo niños chicos ya, que han viajado a otras partes, que son profesionales y son excelentes profesionales, niños que salieron del jardín. Otra situación para las personas que están viendo el video, ¿cómo usted se describiría para que la conozcan? Bueno,
Mi madre muy sabia, cuando tenía problemas en la escuela, porque los tuve siempre desde el jardín de infantes, porque mi madre decía una frase que ahora está de moda: es que mi niña está adelantada a la época. Yo no entendía ese discurso que ella les daba a los maestros que reclamaban. Pero tu hija se levanta, tu hija conversa, tu hija quiere hablar más de lo que yo estoy dando la clase. Ella sabe más, pero no era que yo sabía más, yo leía. Yo aprendí a leer a los 5 años. Y eso me dio las llaves de la puerta del lenguaje, de la vida. Entonces yo siempre quería saber más. Y eso era lo que le molestaba a muchas personas, incluso a algunas de mis maestras. De tal manera que digo que he sido impetuosa, revolucionaria, en el sentido de que no me gusta lo estático, hay que mover, no me gustan las injusticias, la cuestión social hay que trabajarla y la he trabajado desde niña, vinculándome con mi comunidad, con mis vecinos, con mis entorno general, en todos los aspectos. Esa es Hilda, la impetuosa, pero respetuosa y cariñosa Hilda. Y en la parte comunicacional, usted, aunque no tenga el título de comunicadora, usted ya lo es. Estuvo en la parte de la provincialización, el jardín y otras situaciones, en la UCSE también. ¿Cómo es esa responsabilidad? Bueno, tú lo has dicho, tú has marcado la palabra responsabilidad. Es muy importante porque como dirigente de los maestros, nosotros tuvimos una formación en política y que luego cuando fuimos a la universidad, esta universidad era una universidad apacible en el sentido de que los chicos eran niños de casa, que no era el típico estudiante de la ciudad, pero no eran pacíficos en el sentido de que, ay, dejar pasar, dejar hacer, dejar pasar. Entonces ese ímpetu es el que yo creo que inyecté de alguna manera, y de quien tengo unos grandes recuerdos son los de la Facultad de Ingeniería Industrial. Eran los locos de la tía Hilda. Pero tía, mire estas injusticias, ¿cómo va a creer? Bueno, vamos, reclamemos. Con altura, con todo, organizábamos paralizaciones porque frente a la UCSE, esa calle principal, esa avenida, como avenida principal, pues no se respetaba el paso de los transeúntes y habían accidentes, atropellos y todo eso. Hasta la actualidad. Hasta la actualidad, sí. Sin embargo, con los chicos salíamos a reclamar. Hicimos que por esa necesidad, por ejemplo, se llegue a un convenio y se construya el paso peatonal. Y bajó bastante la incidencia, sí, de choques, de muertes también. Exactamente. Y, por ejemplo, cuando nos convocamos como universidad, el rector nos convocó a los estudiantes, a los trabajadores, a la comunidad para lo de la provincialización, los jóvenes tuvieron un rol, la mancha blanca que nosotros llamábamos, un rol protagónico maravilloso. Se les inyectó ese amor por nuestra tierra y se les había dicho el campo profesional de trabajo que se abría si nosotros seríamos provincia, y lucharon. Nosotros íbamos hombro a hombro a luchar por la provincialización y lo conseguimos. Yo sí creo que en algún momento de la vida, yo dejé los listados de los cientos de estudiantes que viajaban cada vez, porque se hacía un conteo de ellos, una revisión minuciosa con números de contactos, con todo, para que no pase absolutamente nada. Para las personas que viajaban igual tenían que regresar responsablemente. Y si algo pasaba en un lugar más cercano, donde podíamos llamar, a quién podíamos acudir, era una logística. Fue una lucha responsable, no es como ahora que los mandan a luchar y no hay ni listado. No. Nosotros en el último, cuando conseguimos la provincialización, fueron 17 carros contratados de aquí de la provincia y 14 carros de Baños de Ambato. Entonces, imagínate la logística, cuántos, ahí eran miles de chicos que iban y ciudadanos que se fueron y todos. Cuando nosotros regresábamos, no sé si pueda contarte esta anécdota, claro, sí. En el bus que venían,
se le rompieron los frenos y estuvimos a punto de caer al abismo y una piedra muy grande detuvo la marcha de esto. Y venían los demás carros que ya estaban regresando de la provincialización, la mayoría me imagino que venían celebrando. Y la única persona que se paró, que venía en auto, que se paró, se detuvo su marcha en el carro y dijo si nos podía ayudar en algo, porque las caras debe habernos visto de pánico y de agradecimiento de que estábamos con vida. Fue el que era alcalde de Salinas, Vinicio Yagual. Yo siempre llevo en mi mente y en mi corazón ese accionar de eso, que fue una cosa muy simple. ¿Puedo ayudarlos en algo? Aquí hay puesto para 2, vamos, Hilda. Le digo, no, hermano, muchas gracias. Mi responsabilidad son los jóvenes. Y eso fue hermoso, la solidaridad. Luego ya el bus de la UCSE, que era el último en venir, el propio bus de la UCSE paró y por supuesto veníamos parados, sentados, acostados en el piso, porque éramos muchos. Después, más adelante, que ya nos habían pasado otros buses, ya se fue distribuyendo a todos los 40 ocupantes de ese bus. Pero eso pudo haber terminado en una tragedia, pero realmente fue una cuestión maravillosa, de un milagro, porque teníamos que vivir esta experiencia de lo que es la provincialización. Y los jóvenes de la Universidad Estatal tuvieron muchísimo que ver en ese logro. Ellos, por su adrenalina, cuando nos largaban gases lacrimógenos, cuando los señores contratados por la prefectura del Guayas nos cayeron a palos y piedras y machetes, porque cargaban machetes, pues nosotros supimos cómo controlar la situación. Y hubo desmanes, hubo desmayados y todo, y las personas que atendieron en la Cruz Roja que quedaba exactamente cruzando la calle de donde estábamos, fueron la enfermera de la UCSE y una de las doctoras de la UCSE. Ellos fueron los que atendieron, porque en la Cruz Roja no había ni médicos, porque me imagino que ellos se convocan cada vez que hay algún programa, pero ahí fueron nuestros profesionales los que atendieron y dimos ayuda a mucha gente del mercado de Libertad que no estaban acostumbrados ellos a estos gases y perdieron el conocimiento, se ahogaban. Fue muy bonito, una experiencia hermosa que se merecen mis jóvenes ocupar los cargos que se ostentan aquí dentro del contexto político de Santa Elena, porque la lucharon. ¿Y por qué ser provincia? Habían unas personas que no querían, ya llevamos 15 años. ¿Por qué serlo? Porque eso abría muchas puertas. Definitivamente se crearían instancias gubernamentales con las que no contábamos, por ejemplo, por ser simple, las prefecturas. De tal manera que eso tenía que ver con todo. Tenemos un cantón Santa Elena tan amplio que el alcance del gobierno municipal no logra. Y tenemos las parroquias rurales que la prefectura armónicamente y planificadamente abarca. Por supuesto que hace mucha falta, mucho trabajo, pero así se va avanzando. Hemos retrocedido, te digo, definitivamente hemos retrocedido en algunas dependencias que han perdido las direcciones. No sé por qué, hasta ahí no he indagado el justo móvil de por qué se perdieron, por ejemplo, la de turismo, por decirte, que el registro civil ahora tenga que hacer unas largas colas, pese a que ya tienes un turno, cuando antes tú entrabas y sacabas tu cédula, tú entrabas y sacabas tu pasaporte. Hemos perdido ese tipo de cosas tan importantes que parecen insignificantes, pero es un día o dos o varios días de pérdida de trabajo de la gente para obtener eso que es tan elemental. Entonces sí valió la pena ser provincia, porque nos ha dado libertad, independencia y dinero para poder hacer lo que estábamos descuidados por otras instituciones. Retomando sus palabras, que ganamos pero estamos perdiendo también. Hace 15 años fue la primera vez que los santelenenses se unieron, las 3 alcaldías, la UCSE, que es la universidad actualmente, y muchas sociedades. Y ahora, ¿por qué nuevamente nos volvemos a unir? Estamos perdiendo espacios, y en esa época también Santa Elena en sí, que era el cantón, era una de las más pobres
del Ecuador. Y ahorita sigue siendo, ahorita la provincia es una de las 3 más pobres del Ecuador y con la mayor tasa de desnutrición. ¿Por qué no se ha, todo esto que hemos conseguido monetariamente y políticamente, se lo ha reinvertido a la sociedad para que no estemos todavía en esa problemática, que lo llevamos hace 15 años y no lo podemos solucionar? Bueno, esa es una deuda que tiene el Estado como tal y por supuesto los gobiernos con la provincia de Santa Elena, con la península de Santa Elena, porque nosotros fuimos proveedores de petróleo, de divisas, de grandes divisas que mantuvieron a todo el país. Sin embargo, no se invirtió lo justo y lo necesario en Santa Elena. Hablo del todo el contexto general de los 3 cantones. La política de salud, esa es otra problemática. Ahora es una burocracia que hay que pedir permiso, que los convenios y más allá, como que hace unos 10 años era mucho más rápido conseguir esto y la gente, ¿por qué se habla de pobreza y de desnutrición? Que a mí no me cabe en la cabeza si nosotros tenemos pescado, tenemos producción, la gente tiene sus huertos familiares típicos en su casa, pimiento y todo. Es por la mala educación de los mismos padres hacia los hijos en la alimentación. Solo les damos o comemos lo que nos gusta. Y generalmente lo que nos gusta son comida chatarra. Y rápida. Y rápida. Ese es el problema primordial para que la gente... Usted va yo he ido a un centro de salud y veo a la mamá que va y regresa con una teta de un líquido o negro o rosadito, le ha vaciado un poco de cola y una funda de snacks de cualquier tipo. Entonces, ¿qué tipo? Y está en el centro de salud y que no haya una autoridad de ahí, una enfermera, alguien que le diga, no señora, vaya y bote eso al tacho de basura. Aquí tiene que darle cosas nutritivas, traerle la teta que se merece su hijo, el alimento que se merece. No hay eso. La gente en las escuelas, con la colación escolar, no comen, no les gusta, les mandan otro tipo de comida. Es terrible, es falta de educación. Hace falta, por eso yo hago un llamado a mis compañeros maestros y maestras, que por favor conciencien en los padres de familia, porque los chicos son imitadores. Si tú eres un buen padre de familia, tu hijo va a ser un buen hijo. Entonces, pero si eres el padre de que me importismo, no, señorita, si no le gusta esas galletas y esa colada, no le dé. No coma. No coma, que no coma, no le exija, porque después no quiere venir a la escuela. No, edúquelo, eduque a los padres, eduque a los niños para que tengan una mejor alimentación y vamos a salir de esto. Bueno, hablar de pobreza en el sentido de lo económico, a mí sí me preocupa si esas estadísticas están buenas, porque hay un fomento, sobre todo en las mujeres. Se trabajó mucho en la zona rural y tú ves tú visitas la geografía, a las comunas, sí, a las parroquias. Cómo la gente ha hecho sus emprendimientos y sobre todo las mujeres. En la ruralidad la mujer es la que lidera esas transformaciones, pero recibió capacitaciones de ONGs que han estado aquí en la provincia y que hicieron un trabajo silencioso pero muy bueno. Luego en el gobierno de Rafael Correa, lo puedo nombrar, porque es innegable que él fomentó mucho la cuestión de emprendimientos y todo. Entonces las mujeres están empoderadas de sus derechos y de su trabajo y han armonizado la economía, dan trabajo a otras mujeres. Entonces, ¿por qué la pobreza? A mí me preocupa es en las zonas centrales, en los cantones, los chulqueros. No hay microempresario, mini empresario o cualquiera que no reciba la visita de los chulqueros. Y eso es preocupante, porque nuestra gente está siendo absorbida, su energía, su dinero, su fuerza, a través de un dinero. Entonces hay que hacer la facilitación para que ellos reciban ciertos tipos de créditos pequeños y que se los eduque
para que puedan reembolsar. O que se hagan socias en las famosas cooperativas. Exactamente, sí, eso es. Hace falta eso, a diferencia de la sierra. La sierra tienen eso. Que en la sierra tienen la cultura de las cooperativas. ¿Por qué? Porque allá la minga es usual, es parte de la idiosincrasia, está en sus genes. Nosotros no somos de mingas. Los patriotas, yo soy enemiga de las mingas, porque descubrí que la gente es cómoda. Hacíamos mingas de limpieza como Junta Cívica de Salinas. Dejábamos Santa Rosa hermoso, limpio, volquetadas con toneladas de basura y todo. Y cuando ya estábamos parados, que ya no podíamos sino sostenernos con el escobillón con el que habíamos estado trabajando, mijito, iba alguien y vaciaba un saco de basura a lo que habíamos acabado de dejar limpio. Y dije, no, nunca más. Entonces yo admiro a los jóvenes que van a hacer limpieza de playa, los admiro. Pero digo, yo no dejaría que vaya mi hijo porque le tengo que enseñar es a no botar basura, pero no a irle a recoger la basura al vago sinvergüenza que la echas con irresponsabilidad. Ese tema me gustó mucho. Yo siempre decía, vamos a hacer la minga. Pero a veces no hay que atacar a la basura, sino a esa persona que la tira en su casa, en la playa. A ellos hay que atacarles y decirles, oye, llévate la basura. Así es. Porque, como usted dice, nos hacemos cómodos. Es como sí. A veces nos dan impulsos, que es importante el impulso para nosotros salir adelante. Pero si nos acostumbramos que ese impulso sea para el gabinete, para ir a comer o a tomar, es como que vamos a generar más pobreza. Definitivamente. Porque nos estamos acostumbrando a que nos den y no a trabajarla. Así es. Es que nada debe ser recibido sin ganárselo. Hay que ganárselo. Porque el estímulo en palabras, en dinero, en trabajo, tiene que uno ganárselo, no porque te cae. Ay, es que mi hijito está trabajando ahí de suerte. No, no hay suerte. Hay ganancia. Es el ganar, ganar. Yo trabajo en esto porque yo me lo he ganado. Ayer veía una serie muy interesante de la política de los Países Bajos y decía uno que fue nombrado embajador, decía, pero yo me merezco, le dijo a la primer ministra, le dijo, te lo mereces. Y él sentadito ahí cuando viajaba en el avión al otro país que lo habían enviado, dice, y se abrazaba así, ¿no? Y decía, qué bueno, no me acuerdo el nombre, que estás logrando todo lo que tú has querido y has trabajado por ello. Esa es la satisfacción, porque el autoestima en los seres humanos a veces se ve como un tractorestima, es decir, que tú quieres ir destruyendo todo en base a tu estima. No, por eso se llama autoestima. Es pequeñito, es donde debes ir viajando, el primer auto de tu vida. Todos somos ricos, tenemos un auto desde que nacemos, al que debemos conducirlo adecuadamente con la ayuda, que el combustible sea las sabias palabras de nuestros padres, las sabias palabras o acciones de nuestros políticos, donde los imitemos. Mira, qué bueno que está haciendo eso ese político, vale la pena implementarlo, imitarlo. O sea, eso, la autoestima tiene que estar elevado, pero coadyuvado con el entorno, con lo que nos da el entorno de manera positiva. Y también saber que estos impulsos también salen de nuestro mismo petróleo, de los impuestos, saber que eso no nos los regalan. El petróleo que sale a base de que hay que destruir áreas naturales, mueren animales. Entonces esa plata que nos da el Estado tenemos que reinvertirla de verdad, porque hay gente que está perdiendo hasta casas en el oriente, sus habitaciones y otras situaciones que no deberían pasar, pero es para beneficiar a una sociedad. Otra situación que le quería preguntar, ¿cómo uno mejora el servicio de las instituciones públicas, hospitales, GATS? Bueno, yo sí creo que es 50-50, que el Estado como tal, el gobierno, provea para que sus funcionarios tengan que ofrecer y que dar. Por ejemplo, tú vas y encuentras ahora con la cara larga a la enfermera, que no pasaba así unos poquitos años atrás. Ibas y encontrabas calidad, calidez, cariño, respeto, consideración. Y ahora, señorita maestra, o el celular, una cosa triste. ¿Por qué hemos retrocedido? Porque simple y llanamente no hay el incentivo y esa persona no se incentiva a sí mismo
a cambiar o a mantener una buena línea de servicio. Entonces sí hace falta que concienciemos y que exijamos, porque el del hospital, enfermeros, servicios generales, el administrador, tienen que estar unidos, como en la familia. Eso es una familia de esa empresa, para exigir. Si hacen 100 oficios, alguno le ha de llegar para que lo lea el ministro o el encargado y solucione los problemas. O sea, es que tenemos que apoyarnos. Tú decías antes de que estuvimos unidos, sí, y eso hace falta en la provincia. Yo tengo sueños, y espero no sean sueños de perro, que respeto y amo a los perros, pero sin embargo, que nuestras autoridades se vuelvan a unir con el único fin y horizonte que sea la provincia y el desarrollo de sus pobladores, de tal manera que se hagan las mancomunidades o los convenios que sean necesarios para salir adelante. Tenemos la cuestión de la infraestructura en lo turístico, del aeropuerto. Del aeropuerto, y el piano Páez. Exacto, la infraestructura de la refinería, ¿qué va a pasar? ¿Es verdad que se pierde o no se pierde tantos cientos de miles de dólares? ¿Por qué no se asume la responsabilidad o la exigibilidad? Si nos unimos de nuevo, ¿tú crees que no vamos a lograr? Lo vamos a lograr. Tenemos que hablar de manera positiva, pero unidos. Pero si el uno piensa, eso me resta votos, o eso me quita popularidad, o yo estoy comprometido con X y no puedo, entonces no lograremos nada. Y en los estudios de la provincialización dijeron que íbamos a ser potencia turística a nivel nacional y el aeropuerto nos iba a traer muchas divisas, pero 15 años y ese aeropuerto solo sirve para avionetas privadas que los puedan pagar, pero no para el monto que se invirtió. Así es, definitivamente. Yo sí creo que nos tienen deudas y que las autoridades en unidad. Cuando tenía una maestra norteamericana en la maestría que decía la unidad en la diversidad, y yo hice mío esas palabras, porque sí, yo puedo pensar diferente a ti en X cosas, pero debemos tener coincidencias en algo, de tal manera que unámonos a pesar de ser diversos en X, en género, en lo que sea, pero hay un punto de encuentro y de interés general, ahí debemos apuntarlo. Tenemos que unirnos definitivamente, y ahora que hay nuevas autoridades, espero que el eco les llegue a ellas y que se unan. Y como ciudadanos lo exijamos, porque hay que recordarles, oye, sí, necesitamos la unión para que ya no haya delincuencia, tengamos buena medicina, el turismo de verdad se desarrolle y otras situaciones más. Sí, mira, a mí me dolió el otro día que una persona me dice, uy, Salinas es cierto que ya no es turístico, lo escuché en alguna parte, ni lo será jamás, porque con sus calles y sus cosas. Digo, me dolió. ¿Por qué te digo que me dolió? Porque Salinas ha sido el balneario preferido y turístico, porque sí es turístico, aunque lo nieguen y le echen todo el lodo que quieran cada vez que hay un evento y lo magnifiquen. Es decir, que lo sacan hasta a veces fuera de contexto, porque por falta solo de prevención, de prever ciertas cosas que se sabe que pueden suceder. Entonces, yo creo que sí debemos comprometernos y que no nos duela y no tengamos que salir en el Facebook, en las redes, en la posta, no, en el universo. Así es, sino que salga que nosotros tenemos un lugar, si no cero delincuencia, con la delincuencia que no se pueda evitar, pero que se pueda controlar, por lo menos. Y más que todo Salinas, que tenemos la fuerza aérea, militar, terrestre, y tenemos toda la fuerza y no podemos controlar este cantón. Definitivamente. Eso es una problemática y dirán, pero dijeron no se trata de haber dicho no o sí en la consulta. Se trata de que cuando hay que hacer, hay que hacerlo. Hay que tomar la iniciativa. Yo quisiera que los comandantes, los coroneles, digan, bueno, disculpen mi general o el alto rango que tenga sus superiores, como ellos se llaman así, pero aquí hay que actuar porque nosotros le debemos a nuestra familia, que es la provincia de Santa Elena, que nos da su casa
porque nosotros le hemos dado esas tierras, devolverle con seguridad. Y es cuestión de desear, para que luego no haya eso de que la ambivalencia, ellos pueden esto, pueden este otro. Las guerras, ojalá que no se den. No estamos en épocas para más guerras de las que hay en el mundo y lloramos de tristeza, de dolor, impotencia de lo que está pasando en otros lugares. No quisiéramos que regrese eso, pero podemos llegar de nuevo a eso si es que descuidamos la seguridad de toda la ciudadanía. Ahora todo el mundo está con el ay Dios mío. Entonces el pobre ya no debe tener descanso, no puede hacer todo lo que le toca hacer en el mundo, porque todos lo invocamos para nuestra seguridad. Estamos en esa incertidumbre que nos pone Así. mal, como usted dice. La parte psicológica nos está afectando bastante. Definitivamente. Pero ya es hora que pare, porque si no se va a salir de las manos. Así es. Ahorita vamos a la parte deportiva. Cuénteme un poco, usted es scout. Sí, yo fui de las primeras mujeres scouts a nivel nacional. Tuvimos una insignia de madera hace muchísimo, yo tenía ya 18 años, que eso no se estilaba ganarla así por así, había que hacer un buen trabajo y fue una de las experiencias maravillosas de mi vida. Yo digo que si su filosofía de vida del scout es mi filosofía de vida, el servir, el hacer sin esperar más recompensa que saber que he hecho lo que tenía que hacerlo. Fue una maravillosa experiencia de conocer gente, no solamente de aquí, amistades que todavía perduran, por ejemplo en Colombia, en Venezuela, gente que amo con todo mi cariño, mi respeto y consideración, amistades que han quedado. No digo que ya no soy scout, porque el scout, una vez que es, nunca deja de serlo, pero ya no estoy activando por mi salud. Sin embargo, aplaudo el accionar. Han retomado muchos de los chicos que fueron mis scout, mis lobatos, han retomado ahora y están liderando. Por ejemplo, Fabricio Tamayo está liderando lo provincial. Y así muchísimos de los compañeros, hermanos scouts, están trabajando en eso. Y la verdad es que fue maravillosa experiencia. Para las personas que no saben qué es scout, ¿qué es? ¿Qué se hace? ¿Cómo puedes llegar a él? Uno puede, ahora incluso están dando cursos vacacionales de escultismo. Yo nunca lo había escuchado, pero ahora hay cursos vacacionales de escultismo. Los chicos aprenden a amar la naturaleza, lo que ahora los ecologistas lo hacen, ¿no? Pero nosotros lo hemos hecho, bueno, yo más de 50, 60 años. Lo hemos hecho, y más de 100 años que tiene Baden-Powell, que creó el movimiento Scout. De tal manera que es amar la naturaleza, seguir reglas de respeto y solidaridad con nuestros semejantes, armoniosamente con vida, un eje transversal con la vida, con los padres, en la familia. Porque hay épocas en que los chicos, por la edad psicológica, tienen ciertas conductas, ciertos comportamientos, pero en el escultismo se sabe manejar el asunto de tal manera que los chicos ganan ascensos o ganan medallas, ganan pueden subir de rango. Sí. Va la mamá y dice, uy, ya no sé qué hacer, Rasha es mi nombre de lobata. Me dice, Rasha, yo ya no sé qué hacer, mi hijo no ordena el cuarto, es un desorden. Deja los platos encima de la mesa, no colabora en nada. Tranquila. Planificación para este sábado, para el siguiente y para el siguiente. 3 o 4 sábados era sobre el tema, sin querer queriendo, como decía el chavo. Entonces hablábamos de que va a haber la insignia del orden. ¿Quién se la quiere ganar? Todo. ¿Quiénes se la pueden ganar? Vamos a ir a hacer la visita sorpresa a las casas, cualquier día, a cualquier hora, sin anunciar, y vamos a ver cómo tienen su dormitorio, cómo están, y vamos a preguntar. Todo era una transformación, y luego se les hacía un hábito. Ya va a ir. ¿Cuándo va a ir a los scouters? Scouter, ¿cuándo toca ir? No sé cuándo será.
Y sí lo hacíamos. Sí iban a ir. Sí, no era como decían, lo voy a ir a ver y nunca, no era un cuento. Íbamos y luego... era como el lobo, cuidado. Era maravilloso. Luego los campamentos tan hermosos de estar cocinando, que se te queme el arroz, que se te queme hasta el agua caliente, porque uno no sabe, los chicos no saben, pero ahí comida con tierra, en la casa tú le das una cosa quemada y el niño te rechaza. Allá pues el hambre es más superior que el rechazo, así que la comida quemada cocinado por ellos sabe riquísimo. Sabe riquísimo, voy a sobrevivir, no me puedo quejar. Sí. No puedo ir a la refri, abrir un pan. Sí, todo limitado, todo muy bonito, una experiencia maravillosa. Yo invito, si me permites, a que acudan los padres y lleven a sus hijos a este tipo de eventos que se llaman vacacionales del escultismo. Lo pueden averiguar de mejor manera arriba de La Voz de la Península, que queda la sede provincial. Ah, ya hay una sede provincial. Hay una sede provincial ahí, sí, unas oficinas están ahí atendiendo. Entonces, vale la pena. El escultismo es un estilo de vida del que yo me siento orgullosa de haber pertenecido y de seguir ejerciéndolo. Otra cosa, ustedes también les dan herramientas como la piola, cómo amarrarla, cómo coger el cuchillo para cortar madera, para hacer fogatas. Sí. Eso les ayuda también para la vida, para tener otras habilidades. Sí, yo veo esos programas de supervivencia. Sí. Yo digo, bueno, eso lo aprendimos a hacer el arroz en papel, por ejemplo. ¿Arroz en papel? ¿Cómo se hace el arroz en papel? El arroz en papel, tú mojas el papel periódico. Ah, periódico. Pones... pero tiene que ser periódico si me encuentro otro papel de otra... bueno, ahora es el de aluminio, pero en esa época nosotros nos daban papel periódico. Pero no el con tinta, sino el papel periódico... El que no tiene nada. Ajá, sí. Ya, para entonces, va a haber niños y van a decir, no, coge el papel periódico del universo. Y hacíamos el hueco, las piedras calientes del fuego... Y poníamos ahí, después de cierto tiempo... ya, cuénteme, ¿ponían el arroz en el papel? Sí, envuelto en el papel humedecido, que era el agua que necesitaba para ahí. Y luego estaba reventado, estaba el arroz en papel. ¿En papel? Sí. ¿Y qué le ponían abajo? Las piedras calientes y encima piedras calientes. Y ahí encima de las piedras calientes estaba el arroz. El arroz, ¿sí? ¿En serio? Sí. Mira que esa técnica, sin saber, un día fui a Tugaduaja, que es en la zona sur de Chanduy, y hacen allí el seco enterrado, que se llama. Ah, porque la olla va abajo. Ah, hacen la hueca hueco, que le dicen, la hueca que le dicen los antepasados. Exacto, pum, lo cierran y lo tiran. Entonces, es más o menos una cosa así. Tienes que hacer el hueco, hacer las letrinas, que los chicos acostumbrados a su casa, al baño y al servicio higiénico, allá tienes que crear, había concursos por patrulla, por grupos, a ver quién hacía la ducha más chévere, más práctica, más hermosa. Entonces buscaban las cañas, el tarrito, los huecos, y tú te bañabas con una caída y todo tipo de ingeniería a través de los nudos, de los amarres que se hacían, era la caída y todo, para que la ducha, y ganaban premios, las patrullas. Esa patrulla Toros, me acuerdo tanto que siempre se llevaba los premios que eran muy creativos. ¿Y alguna situación de la vida, ya no siendo scout, tuvo que usar esas habilidades? Bueno, cuando siempre en la vida se presentan oportunidades. A mí me ha gustado viajar y ha habido necesidades, por ejemplo, se va la luz. Un día estábamos antes de llegar a Cuenca, Cañar, y hubo un apagón. Había sido a nivel nacional, pero luego regresó y ahí no regresó. Se fue la luz. Entonces, se fue la luz y yo andaba con mi hija de 3 añitos que todavía tomaba teta. ¿Y cómo hago? En el hotel no hay electricidad para conectar, la cocina está cerrada. Entonces yo afuera le digo a mi esposo, vámonos y hagamos una fogata ahí y pongamos a calentar, préstenos una cantina, eso sí nos prestaron, una cosa así. Armamos la fogata y luego la gente del hotel empezó a venir y todo porque habíamos hecho una fogata. Yo por calentar el agua para hacerle el biberón a mi hija, pero todo el mundo vino y resulta que alguien tocaba guitarra y fue una fogata maravillosa sin querer, queriendo. Ay, qué increíble. Sí, entonces estas situaciones sí te sirven. Sí, sirven, por supuesto. Otra situación, al principio de que estábamos hablando de la entrevista, usted me dijo que usted salió del país.
sí. Y regresó. ¿Por qué salió del país? Bueno, la situación política y económica estaba muy difícil. No teníamos gobierno. Cuando regresé fue después de que el presidente que falleció, que fue mi maestro, Dios mío, Roldós. Jaime Roldós. Jaime Roldós retomó la democracia del país. En las juntas militares había muchos problemas porque yo me involucraba en... Ah, a usted ya le gustaba hacer esa parte. Y hacer paro, incentivar hacer los derechos más que todo. Exacto, tengo partido aquí la nariz de un fusil que me dieron. Entonces, no tenía las garantías. No teníamos las garantías. Por lo menos yo no me sentía a gusto. Y emigré a un país que en esa época estaba en un boom económico y de desarrollo extraordinario como Venezuela. Ah, usted estuvo en la mejor época. En la mejor época. Tuve las mejores oportunidades de trabajo. No me quejo, me fue excelentemente bien. Pero esa añoranza de país... Usted la lleva Ecuador en la sangre, en las venas. Definitivamente. Mi tierra, mi tierra, mi tierra. Y yo regresé a los 3 años y aquí... Luego tuve para ir a Estados Unidos. Mi esposo se fue a vivir, residente, ciudadano norteamericano y todo, pero ya están tus papeles. No, yo me quedo aquí tranquilita y aquí desarrollé y sigo viviendo en mi país. Viajo, pero definitivamente no hay nada como nuestro país, que tiene todo. ¿Qué aprendió cuando estaba en Venezuela? Aprendí a valorar mucho más nuestro país, sus cosas. Por ejemplo, allá se dio cuando estuvo Roldós, que regresamos, en el templete de los héroes, que queda en un cerro, una cosa muy alta, se reunieron los presidentes de Latinoamérica. Y cuando yo iba a mi trabajo, escuché que la gente decía, pero qué himno tan bonito. Y veo y me asomo en un almacén en la pantalla, estaban poniendo el himno nacional del Ecuador. Yo me he parado, he cantado a viva voz con mi mano en el pecho y las lágrimas que rodaban. Y la gente se paró, allá tienen mucha, no sé si ahora, reverencia por los cívicos. Se pararon junto a mí, pero era un montón de gente, de transeúntes que se pararon. Y dije, qué himno tan hermoso. Yo lloraba. Es Ecuador, Ecuador. Ese día yo dije, yo tengo que regresar a mi país. Yo tuve las mejores oportunidades de trabajo ya, y buen trabajo. Sin embargo, el venir acá era mi prioridad. Y nuestro himno es uno de los mejores, líricamente, música, la escritura. Maravilloso. Sin desmerecer a los otros, pero lo han hecho tan bien. Sí, que entra en lo más profundo de nuestro ser. Y yo te quisiera compartir una experiencia en Cuba. Yo he ido a Cuba 4 veces. Fui en el 98 por primera vez, donde estaba la recesión, pero la gente no tenía ni siquiera a veces qué comer. Era terrible. Y me dijeron a mí que había que llevar solidaridad, que consistía en llevar jabones, leche, pasta dentales, ese tipo de cosas, cocoa, shampoo, todas esas cosas. Y yo llevé mi maleta llena de ilusiones y de cosas. Conocí a alguien en un centro de educación especial y luego me invitó a su casa y le dije, ya, perfecto, porque yo quería estar de cerca, a ver cómo. Allá una funda era un tesoro. ¿Una funda? Una funda. Funda llevé, de esas que la botamos. Sí, de esas tipo camisera. Ya. De esas que yo había llevado para poner ahí, ir poniendo la ropa sucia. Pues cuando me vieron y me miraban con qué afán la funda a alguien, que yo le dije, ¿tú quieres esta funda? Sí, me dijo, pero con una emoción como que yo le estaba regalando un celular. Entonces dije, no, yo saqué todas mis fundas y andaba en mi cartera, pero fui a visitar a mi amigo que se llama Ramón Polo y a mi amiga Hilda, de coincidencia la esposa se llama Hilda, en un edificio de la antigua Habana, frente a lo que ahora es del Ministerio de Educación. Cuando subí, yo les llevé pasta dental, jabones grandes, de esas pastas grandes, bueno, cosas. Y él llamó a su hijo y le habló, le dijo algo, y el hijo salió y regresó con unas cajas.
y unos pocillos chiquitos. Cuando empezó él la pasta dental a ponerla en las cajitas, que la cocoa a compartirla, los jabones a cortar. Y yo le digo, ay, Ramón, qué chévere. Tú eres de esos organizadores que es para diario, para la semana, que guardas todo. Me dijo, no, es para la solidaridad, compartir la solidaridad que tú has traído con todos los de la comunidad. Del edificio. Ah, del edificio. Y yo me puse a llorar como tú no tienes idea. Y ellos no sabían por qué lloraba. ¿Te pasa algo? ¿Te duele algo? No, luego que pude hablar les dije, es que esta es la lección más grande de lo que es la solidaridad. Yo siempre hablo de que yo soy solidaria. Yo no soy ni un milímetro más allá de lo que es la palabra solidaridad. Ustedes son solidarios. ¿Y usted cree que, hablando de ese caso, que la pobreza venga por nuestra mente? Porque aquí dicen que somos pobres, pero podemos desperdiciar la cola, el jabón, ya está chiquito, lo boto, ya no me gustaron esos zapatos, los tiro y ni los regalo para que nuevamente. La leche ya se dañó en la refri. ¿Usted cree que la pobreza también venga por nuestras actitudes? Por nuestra pobre actitud. La pobreza está en nosotros, no en las cosas. Nosotros podemos compartir. Nosotros tenemos en la casa una, no ley, pero sí, nosotros nada vendemos, regalamos. Por ejemplo, si yo voy a cambiar mi cocina, yo veo quién la puede obtener, quién puede, todas las cosas, lo mismo la ropa, todo, porque eso, los que tienen fe dicen que son bendiciones y regresa, y te prometo que regresa. Hoy hemos regalado X cantidad de ropa entre mi hija, mis nietos y yo, y resulta que me llama, por decirte mi hermana, me dice, ñaña, es que me he adelgazado mucho, aquí tengo 2 fundas de ropa, no sé si quiere Margarita, si no se ofenda. No, nosotros no es una ofensa, pero ven y llévate, ropa enterita, nuevecita. Yo digo, ¿te das cuenta, mamita? Así de maravilloso es lo cíclico, porque la vida es cíclica, es como una espiral, ¿no? Entonces, tú das y recibes, definitivamente. Y otra situación que también como que nos quejamos mucho, y viendo en situaciones en otras partes que no tienen para jamón, otras partes que no comen una vez al día. Entonces la queja también, viendo otras situaciones, que no nos quejemos, sino actuemos. Actuemos, así es. Y, por ejemplo, yo he dejado de dar la ayuda a la gente porque llegó un momento que se prostituyó. Antes tú dabas una limosna, lo que llaman limosna, o una ayuda, yo la llamo, y ya la gente se iba feliz, satisfecha, y tú con el corazón henchido de haberlo hecho. Luego ya te exigían. Entonces, cuando hay eso, no, a mí me gustó un programa que hubo de que tú ibas y dejabas los juguetes para no irles a repartir. Tú venías de Guayaquil y veíamos colas de carros parados dando a la gente que pedía. Los comuneros, las personas ahí. Entonces, era horrible eso. Es que, o sea, como que éramos de lo último, los mendigos, y la gente se malacostumbró. Cuando hubo un programa de que se recibía en X ministerio. Da dignidad se llamaba. Algo así. Entonces, se repartía equitativamente y en un lugar adecuado, no en la carretera, para inspirar lástima. Sí me da pena que ahora hemos vuelto a eso. La gente está en la mendicidad, está pidiendo, tiene ropita, tiene esto, que no se ve bien, no dice bien, no habla bien de nuestro otras situaciones, espíritu como ciudadano. Hasta los niños los cargan y a veces no son las madres, sino alquilan a esos bebés para poder explotarlos. Definitivamente es un problema social que deben atacarlo y deben, no yendo y dándole, sino viendo de cómo mismo es la cuestión para poder dar la ayuda necesaria. Le iba a preguntar algo que yo no le he preguntado, pero quiera decirle al público. Bueno, que vivimos yo y los que escuchan, que ha de ser a nivel del país y del mundo, que vengan a este país que es maravilloso, Ecuador, y sobre todo esta tierra hermosa, la más antigua de las culturas milenarias como es la cultura Las Vegas, cuyo monumento, si podríamos llamarlo, o cementerio in situ, cuyos vestigios están ahí de los denominados amantes de Zumpa, donde es una pareja de jóvenes
que no fueron lapidados, no es que les tiraron piedras para matarlos porque los encontraron. No, está comprobado científicamente, es un sitio arqueológico, antropológico que lo pueden identificar en el G80, científicamente comprobado que no es que los mataron, pero que data del infinito amor de los peninsulares y que los tenemos en los genes. Nosotros somos gente querendona, hospitalaria, y ese es el monumento al amor de un hombre y una mujer. Pero para mí el monumento más maravilloso y que la gente no le da la trascendencia es el que está más atrasito, el de la madre junto al atavío de su hijo, donde la mujer fue enterrada en el tiempo que ella falleció junto al atavío, a las osamentas de su hijo, que por supuesto que ya está destruido el atavío, que era de una jerga, ¿no?, fungible, pero que está ahí, una madre. Ese es el primer monumento de la madre. Entonces, ¿qué somos los peninsulares? Gente que ama, que cuida, que respeta, que considera, y que estamos perdiendo esa sensibilidad. Nosotros no abandonamos a nuestros viejos. Nuestros viejos no están en asilos, están en nuestras casas. A diferencia de las ciudades, que van los viejos a los asilos o a los centros especiales para ellos. Nosotros no, nosotros tenemos, para nosotros es un orgullo, una alegría tener a nuestros abuelos junto a nosotros. Si no es la mamá, es la tía, son los nietos, somos muy querendones. Que eso no se pierda y que lo pueden venir a ver. La mesa de los difuntos que nosotros ponemos, donde le hacemos el tributo a nuestros muertos, que ellos en nuestra mente y nuestro imaginario vienen a servirse sus alimentos preferidos. Entonces tenemos tantas cosas que dar que yo los invito a que se enamoren de la provincia de Santa Elena, Ecuador, y que vengan a este sur consciente que nuestros intrépidos navegantes subieron sin conocer aparentemente corrientes y mareas, pero que las dominaban y llegaron del centro de Centroamérica a Mesoamérica, a la Patagonia. Es decir, que somos descendientes de gente sabia, de gente intrépida, y que no perdamos esos genes por esa comodidad del modernismo. Exactamente, y ver a nuestros ancianos en nuestras casas, los ven el niñito, después cuando el niñito va creciendo va a tener a su papá también en su casa, y así su siguiente generación, y todo va en familia y se comparte. En cambio, como usted nos dice, en las ciudades se va perdiendo ese laxo, y el anciano no es lo mismo que estar con sus propias personas. Así va a deprimirse y acelera su muerte. Su muerte. Así Entonces es. también hay que cuidarlos porque todos vamos a llegar a esa situación y tenemos que tener calidad de vida. Definitivamente. Otra situación, ¿por qué Santa Elena? Sabemos que es de una virgen, una persona. Bueno, Santa es un nombre español, de ahí estará la punta. Se dice que no está comprobado, que ni científica ni nada, que ellos desembarcaron en Vallenita, y ya se lo ha demostrado que no es así, porque Vallenita tiene rocas, jamás pudieron ellos, pero sí pasaron por la punta, y era la punta justo, es en Salinas. La punta, sí. Entonces, y bordearon el perfil costero, y ellos justamente fue un 18 de agosto, y era Santa Elena, en el calendario católico, el onomástico de Santa Elena. Entonces la denominaron a esta punta Santa Elena. Entonces por ese nombre católico, de ahí era punta, no era Zumpa. Zumpa es un nombre en discusión, no se tiene bases científicas de qué significa punta, no se tiene base científica, no. Pero como se había popularizado la cuestión de amantes de Zumpa, entonces la gente cree que eso es, pero no es en realidad. Entonces yo creo que el nombre de Santa Elena, que no nos viene mal en el campo, porque fue una mujer generosa, madre de un rey de Constantinopla, si sí, no me así dice la historia. Y una mujer muy generosa. Ayudar a los católicos, sí, algo así es. Sí, definitivamente. Entonces una mujer con ese calibre de amor encaja en los ciudadanos santelenenses,
Por eso, bienvenido el nombre de la emperatriz Santa Elena. Para las personas que están viendo el video, gracias por escucharnos. No se olviden de suscribirse, ponerle like y escribir para que lleguen a más personas. Muchas gracias por su tiempo, tía Hilda. ¿Algunas palabras para terminar? Que hagamos las cosas sin esperar recompensa, que saber que hemos hecho nuestra voluntad de servicio. Hay que servir, no hay que servirse solamente. Gracias. A la hora.